Comenzaremos el siguiente video con una pregunta clave. ¿Ha existido una historieta peruana propia? Sí, ya sé que tenía esta sección muy abandonada y que no publico nada desde enero, pero qué más digna fecha para continuar esta serie de videos sobre la historieta peruana que el 12 de septiembre, por si publico este video ese día. Así es, Fleto, cada 12 de septiembre se considera el Día de la Historieta Peruana, desde hace ya algunos años, porque en esa fecha, en los años 50, el diario peruano Última Hora decidió reemplazar sus tiras cómicas extranjeras por tiras nacionales. En honor a esa fecha, todos los 12 de septiembre se celebra el Día de la Historieta Peruana. Motivo por el cual en este video de la serie de videos dedicados a la historieta peruana veremos cuál ha sido el devenir histórico hasta la publicación de esta historieta, el cual es considerado la etapa de oro de la historieta peruana, y cómo este nuevo periodo narrativo y gráfico se vuelve un testimonio del devenir social, político y cultural de estos años, y que también ha influenciado en la historieta posterior que se sigue practicando hasta la actualidad. Pero antes de comenzar con el video, quiero recordarles que ya tengo 3 videos sobre este tema. Si les interesa, lo voy a dejar en la descripción del video. En el primero hablamos de la importancia que han tenido las diversas representaciones iconográficas desde tiempos muy antiguos en nuestro país y qué función cumplían en las diversas culturas donde se manifestaban. En el segundo video hablamos de Felipe Guamampoma de Ayala y cómo su obra Nueva Crónica y Buen Gobierno mostraba diferentes pasajes de la vida de los incas y del proceso de conquista mediante el uso de gráficos en gran parte de la crónica. Estos gráficos fueron únicos dentro de este tipo de trabajos porque cumplían por sí solas una función comunicativa completa para entender muchas cosas que pasaron en ese tiempo y cómo esto se puede considerar como un trabajo precursor de la historieta peruana. Y en el tercer video hablamos sobre la historieta peruana desde sus primeras apariciones en revistas esporádicas durante el siglo XIX y en el siglo XX, cómo se dieron estas manifestaciones dentro de diversos medios y qué fines cumplían, los cuales vamos a detallar más adelante. En el canal también he estado realizando otros videos de diversas temáticas, cómics, mangas, series de televisión y por supuesto mi propia historieta, en el formato experimental Shuma, del cual hice un video explicando su forma. La historieta se titula Lobo el Solitario y es de índole policial. Ambos videos lo puedes encontrar en la descripción del video. Bien, empezamos. Los primeros trabajos que se pueden considerar como historietas se dieron en la segunda mitad del siglo XIX y estuvieron influenciadas por las publicaciones españolas, alemanas y estadounidenses, las cuales eran una serie de imágenes litografiadas como fotografías, retratos, paisajes y dibujos humorísticos, siendo una de las primeras revistas Perú Ilustrado de fines del siglo XIX, la cual era una revista hecha por las élites, ya que en ese tiempo el nivel de analfabetismo en el Perú aún era alto. Presentaba un discurso algo satírico con el pensamiento de la época, la cual estaba muy influenciada por el positivismo, o sea, esa doctrina que te decía que el desarrollo de la humanidad solo sería posible por el camino de la ciencia y la tecnología, pero presentaba personajes que se burlaban de esta idea. En esta etapa podemos encontrar imágenes secuenciales, las cuales podían ser horizontales o verticales, estaban narrados en tercera o en primera persona, y las historias podían ser simples o abstractas. En este siglo también se hacen populares las caricaturas, principalmente con fines políticos, pero de este tema no me voy a explayar mucho porque ya le dediqué un video entero, vinculándolos con el humor político. Dejaré el video en la descripción también. Y en el siglo XX las revistas decimonónicas desaparecen y son reemplazadas por una prensa liderada por varios grupos de académicos, las cuales se encargan de criticar a los gobiernos de turno y al poder clerical. También estos grupos buscaban cimentar una modernidad criolla que englobara a todos los actores sociales que en ese momento existían, distinto al pensamiento de las élites de ese momento, con el uso de un refinamiento muy estilizado del lenguaje, del sentido literario y metafórico. Vamos a tener a personajes como Abraham Valdelomar, Leónidas Yerovi, Julio Málaga, entre otros, que van a ser sus máximos representantes, y quienes le otorguen estilos más elegantes y formas más geométricas a sus gráficos.
Claro, sin dejar el amateurismo de lado, es un tiempo ambivalente donde la modernidad social y política resultan insuficiente para englobar a todos los estratos sociales de un país dividido. Es por eso que estas revistas tienen cierta pegada en estos sectores sociales, así como sus figuras. De hecho, a Valdelomar lo puedes encontrar todos los días cuando vas a comprar tu balón de gas, que ya subió, ¿no? 50 soles, y ya no alcanza. Este estilo culto y refinado irá perdiendo fuerza los años siguientes y será reemplazado por estilos más didácticos. En esta etapa podemos mencionar a Pedro Chale, que tenía una sección llamada La Semana Cómica. Su rasgo principal reside en que él, bajo un tono desconcertante y irónico, se encargaba de presentar una Lima disfuncional de diferentes matices raciales, producto del mestizaje. O sea, para él no solo existía lo blanco, lo negro o solo lo tradicional como algo inmutable, como muchos dibujantes solían representar a Lima hasta ese momento, sino que presentaba una ciudad cambiante, con todos sus dilemas sociales y raciales existentes, bajo un tono irónico. Esto le costó cierto aislacionismo en los círculos artísticos. En este tiempo también él creó Cinema, el cual habla de un niño malcriado y curtido por las constantes agresiones que recibía. A ella le seguiría Instantánea, que con el escenario de la Primera Guerra Mundial revela que los europeos no son menos caóticos que los peruanos. También en 1916 aparece Historia del Perú en Huasa. Este es un término antiguo que significa broma, realizada por Juan Marcos Sarrín en la órbita estilística de Chale y que alcanza casi un año de duración. Hasta este punto hay que mencionar que estos trabajos estaban dentro de la categoría de historietas subtituladas, que perdurarán hasta los años 30, o sea, los cuadros de diálogo aparecían en la parte de abajo de los gráficos, sí, similar a cómo se comunica Fleto, pero en los años 20 la influencia de Estados Unidos se hace más marcada y se introducen los globos de diálogo. En este aspecto podemos mencionar los siguientes trabajos: Comisario Ted Mickey, de Gustavo Lama, en 1922, el cual está inspirado en la historia de Burr, Hopper y Magnus. Esta influencia se nota tanto en la forma como en el fondo, ya que el uso de los gráficos es similar, hace uso del humor físico, o sea, caídas, golpes, ¿no? Y eso. Sus personajes son desventurados y optimistas. Travesuras de Serrucho y Volatín, realizadas por Jorge Binatea Reynoso. Esta historieta habla abiertamente del racismo y cómo este se une a factores como el dinero o al modo de expresarse. Durante este tiempo hay varias publicaciones, hasta y durante los años 30, que van a tener temáticas similares, las cuales tratan del racismo, los estereotipos y la diversidad cultural que aún no es comprendida bien dentro de un país tan diverso como el nuestro. En los años 40 la producción de historietas disminuyó notablemente por hechos internacionales como la Segunda Guerra Mundial, que hizo escasear productos indispensables para su producción, como el papel, y también porque muchos periodistas se encontraban exiliados, ya que durante la década de los 30 y parte de los 40 la persecución se hizo más común a críticos del gobierno, pero a finales de los años 40, con la aparición de la prensa popular, las historietas comienzan a tener espacios de forma más frecuente en los tirajes de los diarios. En esta parte también es importante señalar que este renacer de la historieta peruana va a estar muy marcada por la lucha ideológica y de intereses entre diversos grupos de poder en un contexto de retorno a la democracia. Es importante destacar que en esta etapa los artistas son más profesionales y ya no solo aficionados como pasaba décadas atrás, por lo que sus trazos y gráficos son más especializados, pero también el artista pasa a perder parte de su poder crítico, como lo había tenido décadas atrás, porque pasa a ser parte de la redacción del diario. Esto ocasionó que se piense que los artistas solo eran medios que hacían llegar las opiniones de los diarios. En esta etapa a nivel narrativo también se va a perder la originalidad que caracterizaba las etapas anteriores, ya que los artistas adaptaban modelos internacionales, pero en este periodo usan modelos fijos de referencia, el argentino principalmente, en las tiras cómicas y en las historietas de aventura.
El contexto social en el que esta nueva versión de la historieta peruana se inserta está caracterizado por la inestabilidad del cambio, en el que conviven movimientos sociales y culturales contradictorios entre sí, lo que genera que no se sepa el futuro de esta nueva etapa. En el primer caso sentiremos en las tiras peruanas de aventura a partir de la década del 50 la influencia extranjera, en lo artístico y ético de los trabajos iniciales de Hugo Pratt y Oesterheld, con la diferencia de que ellos, a veces obligados por el editor, deben buscar como escenarios a Estados Unidos, mientras la historieta peruana sigue ambientada a nivel local. También durante estos años y gran parte de la segunda mitad del siglo XX, las pugnas políticas dentro de las historietas se vuelven más comunes, generalmente entre la derecha y la izquierda. Así es, Fleto, en eso no hemos cambiado casi nada. Destacan artistas con vínculos apristas como Carlos Rose, quien escribe tiras cómicas Don Credulio, el cual es un tipo ingenuo que le cree a la derecha. Por supuesto, la derecha contrataba diarios que se encargaban de atacar al APRA y al gobierno de Bustamante. No, me refiero a este Bustamante, al de las 200 millas. Pero la derecha contestaba con sus propios medios. Uno de los más reconocidos fue Alfonso Latorre, quien fue un duro crítico del aprismo y quien nunca tuvo personajes fijos sino representaciones. En esta etapa también destaca Julio Fraile, sí, el que mencionamos en un inicio, con su personaje San Pietri, el cual es un pícaro y sinvergüenza que intenta escapar de su realidad. La década del 50 es también la época en la que el Perú intelectual descubre el arte no figurativo y las vanguardias de la posguerra, incluso en su vertiente caricaturesca. Así reaparece la tendencia que liga a los historietistas con el arte culto de su época. En realidad se trata de la característica común a todo el arte de esos años, que se resume en una cierta frialdad y esencialidad en la utilización de los medios artísticos, una posición de metalingüística que teoriza sobre la materialidad de dichos medios y una temática que oscila entre la melancolía y la desesperanza. La década de los 50 fueron años de abundancia historietística en el Perú, alrededor de 600 títulos de historietas peruanas entre tiras, páginas esporádicas y series semanales. Esta etapa es denominada la edad de oro de la historieta peruana, por la cantidad de publicaciones y de artistas que aparecen, pero quizás una de las revistas más importantes es Avanzada, de la cual no hablaré a detalle porque le dedicaré un video aparte, ya que Avanzada origina su propio fenómeno dentro de la historieta peruana y de las historietas para niños. En conclusión, como hemos visto a lo largo de este video, la historieta peruana durante toda la primera mitad del siglo XX no fue ajena a la política. De hecho, siempre se ha movido sobre estos hilos temáticos, la sátira política y la introspección personal, la cual se basaba en un análisis de lo que pasaba dentro del devenir social, porque al final la historieta siempre ha sido una representación de la forma como se veía la realidad desde distintos ángulos. En los próximos videos de la serie veremos cómo va a reaccionar la historieta peruana a los contextos sociales y políticos que se vienen desde fines de los años 60, que van a ser en algunos casos muy convulsionados. Esto va a estar muy interesante. Si quieren seguir la serie, suscríbanse al canal, estén al tanto de las notificaciones y hasta la próxima.